Bien, ya estamos justamente conectados con el doctor Benji Espinosa, a quien le damos la bienvenida y su agradecimiento por esa entrevista. Y doctor Benji Espinosa, le hago la primera, estamos con Rosa María Palacios y conmigo Augusto Álvarez. Le hago la primera pregunta. ¿Este golpe de Estado no es el reconocimiento de la culpabilidad del expresidente Pedro Castillo de los hechos de corrupción por lo que se le está investigando? Muy buenas tardes, Rosa María, Augusto. Bueno, una cosa es lo que acaba de ocurrir y otra cosa es el tema de las investigaciones. Lo que sí les puedo decir es que estoy ingratamente sorprendido porque tenía el alegato listo, preparado para poder ejercer la defensa ante el Parlamento, y esta decisión súbita, repentina, que no estaba en ninguno de los escenarios posibles prever para mí, se ha dado. Lamento mucho que las cosas hayan ocurrido así, pero una vez que he tomado conocimiento que así ocurrieron, sin mi conocimiento, sin mi recomendación y estando absolutamente sorprendido, he decidido renunciar a la defensa porque por encima de las personas y los nombres está la defensa del orden constitucional y el orden democrático, a la que todas las personas que creemos en el derecho y tenemos fe en el derecho nos debemos. Doctor Espinosa, en efecto, sí, ningún abogado puede avalar esto porque tal vez eso no lo sabe el público en general, pero todos tenemos que jurar delante de un crucifijo que vamos a defender la Constitución. Pero yo quería preguntarle sobre lo que es a todas luces un acto de sedición. El presidente está detenido en flagrancia por un acto de sedición. ¿Quién pudo haberlo aconsejado tan mal si usted nos está relatando que no tenía la menor idea de esto? ¿Quién es el responsable de ese discurso al país? Es lo que está por determinarse y tiene que indagarse e investigarse, porque definitivamente ayer tuvimos una reunión, ayer hemos estado por lo menos 6 horas en Palacio, trabajando la defensa jurídica. Claro. Tenía varias sentencias del Tribunal Constitucional para alegar hoy nevis in idem, presunción de inocencia, dualidad de procedimientos. Tenía una gran armazón jurídica en la defensa, pero creo que el presidente ha sido muy mal aconsejado y asesorado, y creo que ha cometido el error de escuchar a personas que no debía, que prácticamente lo han llevado a un suicidio político. Es increíble lo que pasa. Usted no lo puede defender en el delito de sedición, ¿verdad? No, es que yo ya he decidido no defenderlo porque se ha traicionado mi confianza. Claro, porque para usted es evidente que hay delito de sedición. Mira, yo soy de las personas, e incluso en este escenario de bastante crispación digitalmente, yo soy de las personas que esperan reservar sus calificativos para luego del proceso. Okay. Doctor Espinosa, en esos términos, le quería preguntar, este problema de decisiones que tomó el presidente Castillo, ¿fue un problema en la estructura de su defensa judicial del presidente Castillo? Porque yo a la distancia veía que cuando usted por momentos renunciaba, a mí me daba la impresión que había muchas manos que se metían, y lo que uno requiere con un abogado es confíe en su abogado y él tiene el timón de mi caso y él decide y yo le hago caso. Pero que había mucha gente, y por decir nombres, pero el señor Raúl Noblecilla, que está en Palacio de Gobierno, tenía expresiones muy discordantes con lo que usted planteaba, o la vez que presentaban recursos de amparo y cosas, o Aníbal Torres. ¿Ese fue un problema que usted enfrentó permanentemente en la defensa judicial del expresidente Pedro Castillo? Sí, y yo los impases que he tenido y las incidencias que se generaron fue porque había cosas que se hacían a mis espaldas y sin conocimiento. De hecho, la vez que yo renuncié por primera vez fue eso, fue una descoordinación, fueron actos sorpresivos. Usted no lo quiso decir en ese momento porque correspondía que no hablar así de su cliente, ¿no? Pero era evidente que no lo dejaban tomar decisiones y que había muchas manos que se metían. Lo que ocurría es que se había coordinado un aspecto y lamentablemente se hace otro. Entonces, si ayer estamos quedando y hasta hoy de que vamos a plantear una defensa sólida, jurídicamente sólida ante el Congreso, porque yo sigo convencido de que la defensa que íbamos a plantear era sólida, con argumentos técnicos, jurídicos, de la jurisprudencia constitucional. Y entonces quedamos en una cosa y pasa otra, entonces es como si a uno le viera la cara, es como que no confían en uno. Ahora, discúlpeme la infidencia, porque yo sé que esto es parte del secreto profesional, pero ayer cuando discutían la defensa jurídica, que yo creo que hay una defensa jurídica posible, que es la misma que se utilizó con PPK y con Vizcarra,
¿En ese momento se temía que ya hubieran los 87 votos o no? No, No, honestamente... pensaron que no había. No he estado en el escenario nunca esa posibilidad del cierre, la disolución, porque sí es claro, y ustedes me han escuchado defender con mucho ahínco la cláusula del 117. Yo sería la persona más incoherente del país. No me refiero a disolver el Congreso, sino que ustedes calculaban que habían 87 votos para vacar al presidente. Yo estimaba que no. Claro, y había escuchado voces que tampoco, ¿no es cierto? Y creo que se había dado el escenario de que eso no ocurriera, o sea, lo veía como una situación improbable. Y además con los argumentos que voy a poner hoy, creo que la posibilidad estaba más alejada aún. Ahora, si es así, doctor Benny Espinosa, ¿por qué? ¿Cómo explicar esta decisión del presidente Castillo? Y ahí le pregunto a usted, que ha estado trabajando tan cercanamente con él en el tema judicial como abogado, ¿sospechó en algún momento que esto pueda ocurrir, que podía ocurrir, que había gente que le hablaba al presidente de caminos tan insólitos como este? Creo que he escuchado a la persona incorrecta. Creo que ha seguido el peor consejo posible. Teníamos las armas para hacer la defensa, podríamos haber contrarrestado y superado esta situación, pero creo que lo colocaron en una situación de desesperación, lo arrinconaron al presidente y tuvo la peor decisión posible. Yo ya lamento muchísimo que eso haya ocurrido así. Pues, creo que la realidad de las cosas está demostrando que es la peor decisión. Como decíamos al principio, que a pesar de, como usted ha dicho, yo creía en su inocencia, el presidente no era inocente, en graves acusaciones de corrupción que él sí conoce, y al sentirse arrinconado hizo este tiro al aire, este salto al vacío. Eso también es una hipótesis, ¿no? Hay varias hipótesis, Rosa María, sí. Hay muchas que se pueden elucubrar en este momento, pero creo que lo cierto es que han habido consejos que uno no sabía, que han habido personas que ha escuchado que uno no conoce. No termino de entender tampoco por qué se ha hecho así. Yo tampoco termino de entender, porque fíjese, entre el discurso de anoche, donde voy a afrontar, y el discurso de la mañana, donde disuelvo el Congreso, han pasado menos de 12 horas y los dos discursos son diametralmente opuestos. ¿Qué puede haber pasado en el intermedio? Eso es lo que estamos tratando de saber. Yo creo que han habido voces que no he conocido, civilinas, misteriosas, ocultas, que lo han mal aconsejado al presidente. No ha sido, hay que decirlo, no ha sido el Consejo de Ministros que ha renunciado casi en pleno. No ha sido ni Chero, ni Landa, ni Salas, ni Sánchez, que lo iban a acompañar a usted. Estaban coordinando, me imagino, esa presentación. Iban a hacer una defensa política hoy. Nosotros, como usted le tocaba la jurídica, entonces había que coordinar la presentación. Y han trabajado en eso ayer. Lo que te puedo decir es que ayer hemos trabajado todos los puntos jurídicos que íbamos a rebatir, ensayando los aspectos que hoy vamos a plantear ante el Congreso. Un detalle, ¿el presidente los iba a acompañar al Congreso? Sí, hoy iba a asistir el presidente. Incluso había comprometido su presencia, porque anoche no quedó claro. Y luego, ustedes se retiran. ¿A qué hora se retira usted de Palacio de Gobierno ayer? Hemos estado como 6 horas, creo que desde las 12:30 hasta las 6. Sí. 6 de la tarde, perfecto. Usted se retira, el presidente hace su mensaje, todo bien. Había toda esta bulla de todas las noticias de Salatiel Marrufo. Da su mensaje, usted se va a dormir tranquilo. Estaba armando sus papeles y de repente el presidente aparece. ¿No tuvo ninguna comunicación con él esta mañana? Sí, hoy. Pero hoy ha tenido comunicación. Claro, ¿A qué hora fue su última comunicación con el presidente Castillo antes de dar el golpe? No recuerdo, creo que, si me permiten, déjame ver ellos. A ver. Más o menos. Llamada. Sí, permítame un segundo, por favor. En su teléfono puede ver. A eso de las 9:30, o sea, de la mañana. 9:30, en la tarde en el Congreso. Y, doctor Espinosa, Qué raro. viendo, ha jugado un papel importantísimo y no muy activo en el último año, cuando han comenzado las acusaciones, ¿cómo evalúa su papel? Usted es un abogado joven que está incursionando en la carrera,
¿Qué autocrítica hace? ¿Cómo evalúa su papel? ¿Qué cosa pudo haber hecho mejor? Yo me arriesgaría a decir tener más claridad con su cliente, de ordenar cómo se manejaban las decisiones. Pero le pregunto de qué puede estar ocurriendo. Sí, mira, Augusto, estas relaciones, yo tengo 12 años como abogado, tengo 33 años, pero 12 como abogado y casi el mismo tiempo de docencia universitaria. Las relaciones de tensión que pueden haber entre abogados y clientes siempre se superan con el diálogo. Y uno confía, uno actúa de buena fe, y uno cree que, digamos, el cliente te va a obedecer, a seguir tu consejo jurídico, porque tiene confianza en ti. El problema está cuando escuchas a muchas personas. Y entonces escuchas a tu abogado, coordinas una cosa, y finalmente terminas haciendo lo que tu abogado no te dice ni te aconseja. Entonces, creo yo que quizá un poco más de firmeza en mí, así que una autocrítica, podría haberse realizado en estas relaciones abogado-cliente. Creo también que nuestra defensa siempre se ha construido sobre la base de los términos estrictamente jurídicos, con apego a la Constitución, a la ley y la jurisprudencia. Creo además que debemos recordar todos, y esto es una lección para la sociedad, de que el abogado, que es un servidor de la justicia, no puede de ninguna manera ser identificado con la persona que defiende ni con la causa que defiende. Es decir, si yo defiendo un caso de tráfico de drogas, no soy narcotraficante por eso, o si defiendo a una persona acusada de corrupción, no soy corrupto por eso. Hay que separar muy bien las cosas. Y siente que en algunos momentos su papel de abogado en el caso penal comenzó a confundirse con en actuaciones que parecían políticas suyas. A mí me daba la impresión que usted actuaba como un primer ministro en la práctica de muchas decisiones, hablando de los temas del Parlamento y esas cosas. ¿Cree que eso pudo haberlo manejado mejor? Sí, puede ser. Yo tengo una gran capacidad autocrítica. Voy a entrar en reflexión de lo que se ha hecho bien y de lo mal para corregirlo, pero creo yo, y los que me conocen saben que yo soy una persona muy apasionada, y probablemente en estas pasiones y exacerbados los ánimos se haya podido, digamos, ejercer una defensa apasionada, y eso haya podido tomarse como un signo de defensa política, pero luego yo tuve la claridad de poder distinguir muy bien que yo no era el defensor político, y para eso estaban los ministros, el premier y los que correspondían, ¿no? Claro, pero doctor Espinosa, ¿entendía el presidente realmente la dimensión? Yo lo estoy tratando de entender cómo una persona que a las 9 de la mañana coordinaba con usted asistir a las 3 de la tarde al Congreso, que ayer le había metido 6 horas a su defensa jurídica, 2 horas y media después está leyendo un discurso que no tiene ninguna coherencia con lo que ha discutido con usted. ¿Entendía la gravedad de los delitos que se le imputan? O sea, ¿de verdad? ¿O usted cree que en ese tema no tenía una plena conciencia? Yo lo que creo es que han intimidado al presidente, han generado un escenario de absoluta desesperación y temor en él, han infundido ese temor, como haciendo ver que era una situación límite que yo honestamente no apreciaba. Con mi equipo hemos estado trabajando toda la noche en la defensa, tenemos el alegato listo, confiados en la defensa jurídica, y esa confianza se le transmitió a Hierros. Y yo entendí hasta ayer de que estaba confiado en la defensa que se iba a plantear, con muy buenos argumentos. Entonces, una cosa es que no tengas argumentos, entonces te desesperas. Y otra cosa es que todavía confiaba en eso. Y luego le entra un pánico y organiza un golpe de Estado. Sí, honestamente no sé qué pasó. No estoy sorprendido, estoy absorto. Sí, pero sus datos son muy relevantes, doctor, para entender lo que pasa en la psiquis de un hombre que organiza un golpe de Estado sin ninguna salvación. O sea, no había forma de que eso... O sea, en la teoría del golpe de Estado, hay un libro sobre eso, lo básico no estaba, pero por ninguna parte. No iba a funcionar ni 2 horas, y en 2 horas estaba vacado. Sí, ha sido la peor decisión. Yo nunca he visto una cosa igual. Lo peor, pero también creo que este escenario... Vacado sin debate, sin lugar a defensa, sin nada, vacado de frente por sedicioso.
y bien vacado por violar el artículo 117 de la Constitución. Es que ese es el asunto precisamente, el 117 y el respeto que todos debemos dar a la Constitución, por encima de que tengamos opiniones distintas y que pueda haber disenso, pero somos defensores ante todo de la Constitución y el orden jurídico, si no esto sería una anarquía y un caos. Así es. Totalmente. Además hemos jurado defenderla. Tomarse un descanso ahora, piensa escribir un libro de este año tan fuerte. Puede publicar ese alegato, que debe ser interesante leer además. Sí, yo pienso hacer algunas memorias al respecto. Ha sido para mí 6 meses de trabajo arduo. Ha sido muy duro. Me han tomado siempre por el escudero, en el punto de vista legal, el principal del presidente, porque somos varios abogados. Pero puedo terminar la defensa del presidente con la satisfacción del deber cumplido, de haber dado el mayor esfuerzo en la causa de quien fue hasta el día de hoy mi patrocinado. He defendido con convicción, jamás he aceptado que nadie me ponga el argumento, yo mismo lo he construido con mi equipo de defensa, de tal manera que me voy con la satisfacción de haber dado todo el esfuerzo, claro, con la insatisfacción de que a veces los clientes finalmente terminan traicionando la confianza de uno, ¿no? Doctor, usted puede haber obtenido, siendo joven, un reconocimiento por su trabajo como penalista, pero como dicen, cliente muerto no paga. O sea, va a terminar trabajando pro bono, usted y todo su equipo. ¿Quién va a pagar los honorarios pendientes? Bueno, pero eso es en realidad un asunto menor, porque mi estudio, digamos, es un estudio que tiene una cartera significativa, claro. Entonces... No, obtiene reconocimiento, que es valioso, por supuesto, pero también se quedó en el aire. Bueno, pero también el doctor Espinosa dijo que no cobraba mucho, ¿no? Sí, barato, pero igual, esto nada. Es simbólico porque yo soy un hombre que cree en la trascendencia, y entonces, desde esa perspectiva, yo estoy seguro que hemos entrado a la historia del derecho. Estoy seguro además que hemos dado una lucha titánica y ciclópea muy fuerte. A veces me sentía David contra Goliat, teníamos toda la corriente mediática en contra, y pese a eso hemos dado una lucha jurídica hasta el día de hoy muy fuerte, muy intensa y muy apasionada, de tal manera que con esa satisfacción puedo retirarme. Bueno, usted ha entrado a la historia del derecho, pero su cliente a la histeria del derecho, porque la verdad que si no habían 87 votos, si tenía un alegato listo, si estaba listo para ir, lo que ha hecho es un suicidio político, ¿no? Lamentablemente, pero creo que eso es lo que ha ocurrido hoy. Había un suicidio político del presidente Castillo. Penoso, pero cierto. Increíble. Doctor Espinosa, algo más que quiera agregar en esta, y le agradecemos muchísimo su participación en el programa ahora. Gracias por estar con nosotros. No, primera vez que estamos conversando. Yo sé que en este camino han habido muchas críticas, a veces enardecidas, a veces justificadas, otras no, pero es lo que pasa en la democracia. Yo soy un profundo creyente en la democracia y los derechos humanos. Me reuní con mi equipo del estudio y les dije, hay que ser coherentes en la vida. Yo no puedo decir una cosa y hacer otra. Acá no se trata del poder ni la fama, eso se deja al lado. Lo importante es ser coherentes, principistas y defender el Estado de Derecho en contra de quienes sean las personas que pretendan atentar contra él. Y lo saludamos y le agradecemos por eso su participación. Usted siempre ha sido, además lo bueno también es que a los periodistas lo que nos gusta es la gente que tiene audición pública que habla y sale a hablar, ¿no? Acá tenemos políticos como el señor Barragán que se fue, nunca se supo por qué se fue. Usted al menos nos iba contando permanentemente lo que hacía y se lo agradecemos sinceramente. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Permiso. Gracias.